espacio de cultura crítica que sigue sumando meses, lo cual nos anima mucho. Solamente os cuento muy rápido la génesis de este recital, que no lo interpretéis mal, pero yo lo llamaría el recital del calentón, porque fue un calentón en la puerta de la vorágine, es decir, encuentro de poetas, tú por qué no recitas, tú por qué no lo haces tú, tal, lo hacemos juntos. Y así surgió, hace un mes y medio más o menos, en otra cita en la vorágine, estos dos poetas que sabían el uno del otro y que se habían visto y demás, pero no había tanta relación, decidieron hacer un recital conjunto y nosotros nos encanta. Nos encanta además porque son, yo diría, poetas de la casa, nos sentimos así. Con Charo, además de ser vecina, se ha hecho una buena amiga, ha raspado suelos, ha pintado suelos aquí, ha hecho de todo. Y Mariano es también un grandísimo amigo y lo conocimos a través de la vorágine y hemos consolidado ahí una magnífica amistad. Aparte de esas dos buenas amistades, que ya son dos buenas razones, pues son, yo creo, en mi criterio personal, de los mejores poetas de esta región y los dos con una calidad y una diferencia y unas voces, pues hemos puesto dos voces desiguales, pero con una sensibilidad hermosa en ambos casos. Yo no me enrollo más, os los dejo, ellos saben lo que van a hacer y bueno, después tenemos un minuto para quien quiera quedarse de charlita y solamente me toca la hoja parroquial, los que venís habitualmente estáis de mí hasta el gorro, pero este es un espacio de cultura libre, pero ayer pagamos el alquiler. Entonces ponemos una cajita que pone colabora en la medida de las posibilidades, cada uno, si quiere colaborar con la programación, con esta programación para que siga viva, pues encantados. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias por venir. En verano y venir a un recital de poesía es yo creo que es cosa de mérito. Entonces, a Paco le diría que es que no se le puede contar nada porque enseguida lo saca a relucir los inicios de cómo empezó esta... Estaba presente, no me lo tuviste que contar. Bueno, entonces vamos a leer unos poemas. Está permitido intervenir, participar, preguntar, charlar, etcétera, etcétera, cuando lo consideréis conveniente y siempre que podamos responder, claro. Entonces, bueno, pues empiezo yo bueno, vamos a leer alternativamente un par de poemas cada uno, bueno, hasta donde llegue, hasta donde nos dé y hasta donde le apetezca. Sí, y luego igual pues iniciamos también una pequeña charla, ¿no? Habíamos pensado un poco al organizarlo, hablar sobre el viaje, ¿no? Primero porque Mariano es un gran viajero y segundo pues por las fechas en las que nos encontramos, ¿no? Que a lo mejor muchos de vosotros estáis iniciando vacaciones o vais a iniciar viajes y bueno, nos parecía un tema pues que puede dar mucho juego y con muchos simbolismos, ¿no? Y entonces pues algunos de los poemas que hemos elegido tienen que ver con eso, con los viajes realizados, con los viajes simbólicos. Bueno, empiezo yo. Voy a leer un par de poemas que tienen que ver con la soledad y con la ausencia de la soledad. Curiosamente los dos empiezan del mismo modo, aunque luego son bastante diferentes. El primero de ellos se titula La soledad ausente, que yo creo que es la fase de la soledad en la cual ya la persona ni siquiera se da cuenta de la situación en la que se encuentra. Y bueno, como he dicho, se titula La soledad ausente. Y empiezo. Dice: la luz entra por la ventana como si de pronto el calor del sol que anuncia fuera a reactivar sus miembros inmóviles. Ella, a ratos, navega de isla en isla hacia el pasado a través de su memoria, como en agua estancada, y luego vuelve al presente, a esta habitación reconociendo mis rasgos, mi fisonomía, el lugar que ocupo en la senda de sus afectos. Pero en su estupor, seguro que opina que aún hay muchos piélagos por descubrir antes de que el vaivén de las mareas la traiga definitivamente a este lugar. Ahora, entre estas cuatro paredes blancas con un televisor al fondo que ya no le dice nada. Y por eso se adentra de nuevo, cada poco tiempo, en los bucles de nube pintada por Van Gogh, que más se asemeja a una vida
vida que debió ser y no fue, y que ella, animosa, se esfuerza por traer desde el polvoriento camino de los años. Un tiempo feliz, si es que la felicidad existe. Un hombre que la quiso, los hijos sin su mala suerte y su mala cabeza, la soledad ausente. La luz entra por la ventana y devuelve un aroma de cenizas, un sueño esquivo, la niebla. Esto es la soledad ausente. El otro se titula Mapas. Es cuando uno va más allá de la soledad, pelea contra ella. Y bueno, no sé si lo estarán viendo a través de esa cámara, pero es un homenaje a unos amigos que ahora mismo están en Chile, de tal modo que el cinturón del Ecuador se les ha estrechado completamente. Y dice así: la luz entra por la ventana de él poco después de que el atardecer se escape del alféizar de ella. En las nubes viajeras que ven llegar, recrean mensajes en clave y palabras secretas. Palabras que el pensamiento de ella inicia y a lo lejos concluyen en los labios de él. Para ambos, el cinturón del Ecuador se adelgaza en un estricto régimen de nostalgia. Son gente afortunada. Únicamente les separa la transitoria distancia de los mapas. Continúo yo con un poema que tiene una cita de Javier Pastor, que dice: el largo viaje en tren no redujo la distancia. Enferma el día y sus ahijados prohíben la entrada a los curiosos. Clausuran las guardillas. Tropezamos en las zanjas porque somos obra sostenida por andamios. Dar cuenta exige un orden, autoridad en la paciencia horaria. Y recorren kilómetros mendigos de cualquier eufemismo de la piel, tan solo para ver, pero se alejan sin obtener limosna, como copian el tejado. Un estado febril que reconoce vírgenes. No hay gatos en los barrios elegantes, solo insomnio en el perfecto silencio de los platos. Está oculto lo no dicho en la memoria de los peces. Tan natural silencio podría ser menú diario, pero no podemos olvidar vivir. Calle cortada. ¿Cómo se aferra el hombre a la saliva? ¿Cómo reconocer la lejanía si no es saludando con prudencia aquello que nos muere? Y este otro, al comentar lo que queríamos también leer, pues en principio nuestras maneras de escribir son un poco diferentes, y yo creo que quizá por el tema encontrábamos el hilo. Esta parte que voy a leer tiene que ver en algún sentido con el viaje, pero es un viaje más interior, de una ciudad agrietada y rota, en la que también hablo de una ciudad, ¿no? Y de un viaje, pues un poco eso, interior, ¿no? Pasamos por delante de una imagen y es la nuestra, dicen todos. Debe ser verdad, porque cruje la madera ante la puerta. A pesar de los pasillos, no me alejo. Deberíamos bajar de 3 en 3 las escaleras, asirnos al temblor de barandillas, gritar al día la lluvia y sus aceras. Hay un regato que arrastra desperdicios, sol de invierno, viento en la ciudad sitiada por el mar. Cada lugar tiene desagüe, su pobre que busca en la basura. Tiempo de cristal en el rubor de los espejos. Bueno, voy a leer un par de poemas africanos, bueno, que se me ocurrieron en África. Hay diferencia. Sí, Bueno, pero tratan sobre África. El primero que os voy a leer se titula C'est l'Afrique. Yo no pronuncio muy bien el francés. Este me gusta leerle y cuento además un poco cómo se originó.
Selafrique significa esto, es África. Y estando en Senegal una vez, estábamos en un pueblo de la Casamance, que es una región del sur de Senegal, en un pueblo pues bastante perdido. Entonces había que salir, no había medios de comunicación, había que salir en una furgoneta. La furgoneta estaba hasta los topes, de tal manera que yo, soy bastante enemigo de los agobios, me subí al techo de la furgoneta. Allí se amontonaba mucha gente del país, con bultos, con bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los caminos de Senegal, las carreteras de Senegal no son como las de aquí, son bastante complicadas. ¿Qué ocurre? Que en cuanto empezó el trayecto, aquello era como un tobogán. Yo me agarraba a todo lo que podía, porque, bueno, intentaba esquivar las ramas de los árboles. Tenía allí, bueno, yo veía a un chico senegalés que me miraba y que de vez en cuando me daba la mano y tal. Y al final, cuando acabó el trayecto, me preguntó que si estaba bien. Y yo dije, bueno, más o menos. Y entonces él me contestó, Selafrique. Entonces dice, hay que adivinar las voces que fluyen de los árboles, las palabras destiladas sin premura, los pasos de la gente caminando en la noche. Hay que adivinar el desorden de la tierra y su oscuridad, porque si el pensamiento fuera más allá del mar de copas verdes que veo frente a mí, si el poema que se me ocurre en un instante para morir luego, como un testigo indefenso, viajara a los confines de mis ojos, si mirase al mundo como un sueño, sin la ambigüedad real de un templo profanado, nada de lo vivido hasta hoy, ningún libro, ningún recuerdo, apenas una imagen serviría para el trayecto hasta Yemberín. Y mientras llego a destino, me protejo de las ramas del baobab, del vuelo de los mosquitos, del silencio que me rodea. Me protejo de la curiosidad de los que viajan conmigo, entre equipajes, sobre el techo abigarrado de la camioneta. Me protejo de la insensatez de llamar extraños a estos hombres que cuidan de mí secretamente, aquí donde la adversidad tiene los pies descalzos y la vida a la distancia de un océano. El segundo poema de este ciclo, perdón, se me ocurrió en un viaje a Tombuctú en un barco por el río Níger. Era un paquebote de estos tipo de los del Mississippi. Supongo que los habéis visto en películas y tal. Y a mí ahí me sucedió que vi a la mujer más guapa que he visto en mi vida. Y le titulé Selezade navega hacia Tombuctú. Y dice, perdonad. A veces uno se la imagina joven, altiva, hermosa, con unos ojos que miran panales de miel y una lengua dulce y contadora. No hay lugar en esos sueños para un camarote de tercera, para una cubierta que castiga con sus recias botas una tropa de soldados que terminan el permiso. En los mejores momentos huele a té y a carbón incendiado en esta gabarra con dos motores en trance de retiro. Ella, con su velo negro y sus manos dibujadas de henna, como escapada de un cuento, juega a que peina los cabellos de una negra niña sonriente que se deja hacer con indolencia. Y yo quisiera que en este mismo momento, como una promesa, llegara la primera antes de las 1000 restantes noches y que nunca tuviera fin. No me pregunten la razón, pero hoy, en esta oscuridad de alfanjes, Selezade navega hacia Tombuctú. Bueno, su turno. Bueno, yo voy a leer un par de poemas también africanos, un poco más arriba. Lo escribí en Marruecos. Y uno inicia un cuaderno de viaje. Un cuaderno de viaje. Lo vivido se suma a esa maleta de risas o paisajes con color. La mirada avanza y retrocede alimentando cerraduras.
como si no existiese un solo hecho sino telas, texturas de pliegues sobrepuestos en la manga para el brazo, infinitos plisados e hilos de seda bordada en el cuello, sugiriendo en el escote o el arranque de los hombros. El viaje lo ofrece todo, pero no porque esté siempre en otro sitio la ciudad revelada, sino por extrañamiento. Y este otro... Era viernes. No cabían los hombres en la mezquita y en el rezo de la primera hora de la tarde se fueron pintando espaldas en el muro blanco hacia la Meca. Los viandantes retardaban el paso para fotografiar. Ellos, nosotros. Los pies nos sostienen a la tierra. Hilera de calzado pobre, sucio, roto. Para Dios somos iguales, pero yo sé que no. Voy a leer otro poema que sucede en África, en este caso en Mali. Antes os contaba lo del paquebote que llevaba a Tombuctú. Bueno, pues esto le sucede a una persona, a un viajero, cuando está esperando a que llegue ese barco. Allí las cosas no suceden como aquí, que va todo, digamos, puntual, a tiempo y tal. Allí, desde que dicen que llega el barco hasta que realmente llega, da tiempo para muchísimas cosas. Entonces, se titula Compañía Maliense de Navegación, que era el local, el lugar en el que esperábamos a que llegara el barco, donde habíamos contratado los billetes. Y bueno, pues como da tiempo para mucho, pues ocurre esto. Al amparo de la sombra aguarda el viajero inútilmente. Quizá piense que a las paredes de ese vestíbulo tal vez les hiciera falta una buena mano de pintura, una friega que ocultase tantas miradas distraídas, tantas esperas sepultadas. Al otro lado, en la calle, donde los colores se abrasan, transcurre con el río el resto de la vida. Pero de vez en cuando la vida, esa cenicienta, se inmiscuye en la retina del viajero. Pasa entonces ante la puerta el vendedor de cuencos y las mujeres con atuendos excesivos, que en cuadrilla y con cestos de ropa en la cabeza, regresan de lavar en la orilla del río Níger. Pasa un niño pensativo y desarrapado, solitario, con más tiempo en el gesto que sus pocos años, y un pescador de fortuna, y dos hombres tranquilos de la mano, y alguien que sin mirar atrás transporta un bloque de sal a sus espaldas. Para curarse de la fiebre que producen las quimeras, el viajero lee a ratos en los ojos de los que pasan. Bueno, y el siguiente poema se titula El viaje infinito. Es, digamos, el resumen del viaje. En realidad, yo creo que de algún modo todos estamos viajando. A lo mejor no tenemos por qué desplazarnos a lugares como los que he nombrado antes, pero en realidad todos estamos viajando. La vida no deja de ser un viaje. Un viaje que plantea muchas curiosidades. Entonces, pues de ahí lo del tema del viaje infinito. Dice así: hicimos tantos planes como senderos y líneas había en los mapas. Cada ciudad, cada aldea era promesa de una estancia imperdonable. Cada ruta, el anuncio de los sueños. La cortina que se abre en un paraje que solamente imaginábamos. Delante de un café, en una mesa rutinaria, mirando el mar, delante de un café, en una mesa rutinaria, mirando el mar de siempre, veíamos colas de ballena alzándose entre espuma y también incesantes pájaros de extraño nombre que llevaban, quizá, el mismo itinerario que se prendía en nuestros ojos. Nos preguntamos muchas veces cómo serían aquellas tierras, de qué color la voz de aquellos hombres, qué árboles y qué sonidos habría en la manigua. Llegado el momento, libraríamos nuestro cuerpo del absurdo peso del equipaje. Nos sentaríamos bajo algún cedro o alguna ceiba con la mirada atenta. Hicimos tantos planes. Ahora mis pasos me han traído hasta aquí,
y reconozco el plumaje flamígero de las aves. En el lugar en el que vivo, entre el oleaje de los mares de noviembre, a veces se escuchan insondables cantos de ballena. El viaje infinito. Yo os leo un poema que se titula Mirando crecer. En algún momento hubo que hacer un trueque. En algún momento hubo que hacer un pacto. Yo le ofrecí parte de mi cuerpo y ella quiso sorprenderme. Hay una cadencia para las cosas y no coincide siempre con la nuestra, ella diría. Paciencia, qué palabra tan presente en el bullicio, porque falta será. Pronunciamos el tiempo y mientras va pasando. Ella lo mira desde la lejanía. Parece mentira que se trate del mismo tiempo en cada abismo. La única manera de crecer era aliarse con la vida, confiar. Todo sucede. Para eso hay un tacto de silencio alerta, de soledad que impregna las palabras, esas que remarcan o enturbian los desagües del tejado con hojas y escombros, con nidos, pero no es metáfora. Y se detuvo. No por miedo, ni por ganar, sino por ver crecer, aunque fueran sombras rozando el tapete rojo. Alguien habló de las alianzas y colarse de rondón en el hueco reservado del abdomen. Quizá no salga hasta ser pez de lomo plateado, para contárselo algún día. Este otro tiene una cita que habla de, dice, el mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa. Caen los símbolos como hojas en un invierno-otoño. Pero es falso lo insano de los toldos. Evitan reinos de suburbia. Hay algo feo en el vestido. El otro siempre es uno, aunque te pese, espejo. Caen los mitos y caen. Absurdo tiempo que predice aludes. El lento pasto de la gasolinera. Basta una cerilla para el salto del venado. Se hace añicos el plano de la calle donde vives. Habrá que crecer vulgar, con coronas diminutas, porque gobierna el territorio en la acera de los números impares. Bueno, voy a leer un par de poemas en los que cambio un poco el tono. En este primero que voy a leer juego un poco con el equívoco. A mí me gusta en algunos poemas jugar precisamente con esas cosas. Y este se titula Armstrong en la Luna. Durante un tiempo se hicieron conjeturas si realmente el hombre había llegado alguna vez a la Luna. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Dice así. Ahora que está tan de moda desconfiar de las historias inamovibles, se engañan quienes dudan de que el hombre un día pisó la Luna. Cierto es que quizá la fecha no se ajuste completamente a la verdad y que para el blanco y negro de los televisores de aquellos años fuera más atractivo, por una fútil cuestión de pigmentos y de contrastes, la pálida epidermis de algunos extras de ocasión. Sin embargo, Armstrong, aunque no lo crean, pisó una vez la Luna, y desde entonces allí está, con su sonrisa burlona, como un perfecto diosecillo de los vientos en un grabado antiguo, con estupendos mofletes eólicos tocando su trompeta. Y el otro se titula Consumidos. Es un poema que, bueno, para una exposición que hubo hace años, me pidieron un poema, era una exposición sobre el consumo, me pidieron un poema que tratara el tema. Y entonces, claro, cuando tienes que escribir algo más o menos de encargo, no siempre es fácil. Pero bueno, me puse a dar vueltas al asunto y me di cuenta de que, bueno, pues lo que yo entendía por consumo era que a veces caíamos en nuestra propia trampa y éramos consumidos por el consumo.
Entonces, Consumidos cuenta lo siguiente. La dama de mediana edad, pulcramente vestida, que se tapa el rostro con incógnita vergüenza, mientras espera paciente cada noche a que las grandes superficies vomiten sus desperdicios caducados. El inmigrante latinoamericano, que sueña entre arena y cemento, que transcurre rauda la semana y acuna su añoranza del sábado por la tarde con la voz metálica de las ofertas en los angostos pasos del supermercado. Los viejos varados como barcos a la orilla del aire condicionado de la vida, observando tenazmente la incesante actividad de las cajeras, cobijados del silencio funeral y culpable de sus vástagos. La carrera de galgos que ofrece festiva y entusiasta la televisión todos los años, a la caza del señuelo de la suerte rebajada. La gregaria insistencia adolescente ante el salario rendido de su madre, el tráfico perpetuo de espejos y avalorios. Bueno, pues voy a empezar con este otro que también es un tono un poco más ligerito. Ateridos nos revolcamos sin perdón por las rendijas húmedas de los balcones que dan al sur. Se pudre la madera. No hay recuerdo de calor en los escombros y amenaza ruina esta cadera sostenida por andamios. Por eso iniciamos la protesta. Convocamos a la prensa y sindicatos para solicitar la primavera. Salir de las grietas a la luz, no hay intermedio en este lugar de recodos. Flores sobre la mesa en el decir primero, que pronto despertamos al vacío de ese lado de la cama. La lluvia no finge claridad, alegra a la tierra. ¿Dónde está la maceta en que arraigan los balcones? No soy yo, pero estarán todos los antes a las 11, en el silencioso almuerzo de los vivos. Otros hablan. Inteligencia del sol que engaña la bombilla, atisba por rincones clandestinos, alumbra ruinas en las zanjas, con linterna. Nada que hacer en el bochorno de la siesta. Es pecado tocarse. Bueno, pues voy a leer un poema que se titula Thriller. Al igual que las novelas negras hablan de policías y maleantes y todo eso, esto es un poema negro. Es un cuento. Y dice así: Thriller. También juega un poco con el equívoco, Dice: aquel era un buen policía. Entre sus pertenencias, incrustada en la memoria una regla básica, una ordenanza. Se debe tener especial cuidado y atención con cualquier persona diferente, extraña, sospechosa, que se cruce en la trayectoria profesional de un buen policía. El mundo del AMPA está lleno de rufianes. Esa noche, tras un día agotador, mientras frente al espejo se lavaba con detalle los dientes, lo descubrió. Estaba allí. Era un ser diferente, extraño, sospechoso, y sorprendido se detuvo. En fin. Y por último, leo este, y lees tú, y luego hacemos un intercambio. Bueno, este ya es... Bueno, este no sé si es un poema o... El caso es que se titula Bar. El caso es que es el grupo Poetas en la Calle, de Cabezón de la Sal, un día me pidió un poema para un disco, hicieron una canción. Tiene un ritmo un poco extraño y ya es una cosa completamente diferente. Se titula Bar. Es lo que te encuentras en un bar, o por lo menos lo que yo me encontraba en un bar en el que frecuentaba. Dice, a ver si soy capaz de leerlo porque tiene un ritmo muy rápido. Dice: 101 en procesión,
solitarios, sedentarios a la caza de los chicos de la barra y de una cerveza por la cara, especialistas en paliza y tentetieso por un beso de tornillo en su entrecejo, agnósticos, estoicos, pitagóricos muy célticos, comunistas, anarquistas, zapatistas de salón, que a veces te sorprenden con un gesto de pasión, dibujantes, petulantes y viciosos expectantes, que miran a las mozas con lujuria, de tal forma que parece que por ojos en la cara más bien lucen unos faros de camión, caballeros elegantes, inquietantes, que supongo confundidos de galaxia, o que bajan un peldaño para ver la realidad, y que buscan un apaño de una noche que les saque de una vida aburrida, por un rato y nada más, mentecatos, pelagatos y niñatos que te encuentran las cosquillas con su rostro de morcilla, mientras dicen tonterías a la niña de papá, que transportan a su vera como si llevaran en sus brazos el tesoro de un rajá. Cancerberos, mamporreros con un grifo en el gañote, un cerebro preocupante y una curda pertinaz, espantajos y pamplinas con un toque gilipollas, vanidosos portentosos y una horda de borregos aplaudiendo opiniones que me harían vomitar si no fuera por la pena espantosa que me da deshacerme por un memo de las pintas que ya llevo trasegadas recostado tan campante en la barra de este bar. Muy bueno. Le gusta tocarla a través del pantalón y ella conoce la respuesta a esa mano anclada en su vaquero. Tío Vivo, moneda de domingo y feria, dique seco, hasta que se mareen los caballitos y ya no quieran girar más. Y ahora quiero leer un poema de... Sí, pero... No, da igual. Quería leer un poema de Mariano, que me gusta mucho, y un poco para iniciar... le quería preguntar luego un poco qué se encuentra en los viajes, ¿no? Porque él es un gran viajero y seguramente no va buscando, pero seguramente se encuentra cosas más allá de la anécdota, ¿no? Y resulta que leyendo este libro suyo, pues encontré el primer poema, lo abre con una paradoja, desde mi punto de vista, que es la búsqueda en el libro del viaje y el no encontrarlo, ¿no? Entonces, lo quería iniciar un poco con la lectura de su poema. Se llama La hoja en blanco. Abrió indiferente el libro, por una página cualquiera. No esperó encontrar nada que le concentrara en su lectura. Ni viajes maravillosos en la bruma de la mañana, ni las luces y las sombras de un amor aventurero, ni siquiera un velado reflejo de la hora amarga en que comenzó a escuchar su soledad. Pensó, como siempre había pensado, que la vida no estaba allí dentro. Bueno, yo voy a leer uno tuyo. Y dice: mientras pueda mover el aire de tus labios y sepas que no importan idas o venidas para los tonos rosa y malva que te preceden, para la mirada aguardillada de la espera, habrá sonrisas de almizcle, me encargarás el mar de los viajes, yo te pediré el tiempo del amor y que jamás me entiendas. Ahora contesta la pregunta, ¿no te sabes? A ver, ¿cuál era la pregunta? Sí, la idea era, bueno, pues iniciar un poco una charla entre todos, ¿no? Los que queráis, pero un poco aprovechándonos de que es un gran viajero, pues bueno, ¿qué es lo que te encuentras, no más allá de la anécdota? Porque supongo que a lo mejor no vas buscando cosas con las que te encuentras, ¿no? Cuando uno sale a no se sabe muy bien qué, ¿no? Bueno. Y bueno, pues si quieres contar alguna cosa o no sé. Bueno, yo no sé si soy un gran viajero o a mí me gusta viajar. Pero supongo que como a muchos de los que estamos aquí, y lo hacemos en la medida que podemos. A mí me gusta viajar desde crío, desde que no podía viajar, es decir, desde que no tenía dinero para viajar, y te ajustabas a lo que tenías. Entonces, luego con el tiempo pues uno ha podido ir a otros sitios, pero a mí lo de viajar es una cosa que yo creo que nace un poco con la literatura, con que a mí me gustaba leer.
Entonces, claro, hay muchos modos de viajar. Uno puede viajar, como decía antes, a través de la vida, como viajamos todos. Uno puede ir a lugares remotos o puede viajar por sitios cercanos, y uno puede viajar en los libros. Yo, cuando no podía viajar a otros sitios, viajaba en los libros. Y empecé, pues yo leía a Julio Verne, leía a Emilio Salgari, leía, no sé, este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que a partir de ahí, a partir de la literatura, nace el amor por los viajes, de tal modo que, bueno, pues algunos sitios, yo recuerdo, por ejemplo, que una vez me fui a Rumanía con la intención de llegar a Bulgaria. Al final no llegué a Bulgaria, pero llegué hasta Rumanía. ¿Y cuál era el motivo del viaje? Bueno, aparte de conocer otros lugares, la curiosidad innata que yo creo que tenemos todos, pues es que yo había leído un libro que se titulaba La lengua suelta, de Elias Canetti, que fue premio Nobel, y era una autobiografía, y ahí contaba pues su infancia. Él procedía de una familia judía que había sido expulsada mucho tiempo atrás de España, y se radicaron en Bulgaria, muy cerca del Danubio. Y yo, leyendo aquel libro, digo, yo es que tengo que conocer aquello. Y bueno, al final no llegué por otras circunstancias del viaje, pero bueno, lo que vi hasta allí fue algo que me llenó. Yo no tengo más secretos, ni puedo decir más por qué motivo viajamos. Yo supongo que eso es una pregunta que todos nos podemos hacer en un momento dado. Pero bueno, yo creo que el origen está ahí. No sé si alguno tiene algo que decir. Sí, en la literatura occidental el paradigma del viaje es la Odisea, claro. El viaje de Ulises a Ítaca. Hasta ha dado un nombre, las propias incidentes de un viaje llamamos las Odiseas, la Odisea que ha pasado. Lo que es que hay como tres puntos, diría yo. La Odisea el viaje de Ulises es un viaje de retorno. Retorno a su casa, su familia, su reino. Hay la famosa frase de Cavafis, creo, de lo que importa es el viaje, no el objetivo. Pero a la vez, en el hecho de la Odisea, por ejemplo, del viaje de la Odisea, hay una paradoja, porque es volver al origen. Falta la dimensión del viaje de salir para no volver. Yo creo que es que en el viaje habría esas tres y más dimensiones. El retorno, lo que importa es el viaje con un objetivo, y que ya es el abandono de la casa, digamos. Y bueno, y luego ya el viaje como viaje por la tierra, lo que se ha dicho siempre, de que somos peregrinos en la tierra y todo eso. Es una expresión ya muy tradicional. No, simplemente es una reflexión, no es una pregunta ni nada. Bueno, como las diferentes dimensiones que tendría el concepto de viaje. Yo es que creo que esto, como dicen los católicos, de que un Dios verdadero y tres, no sé, pues algo así es, ¿no? Nos ha olvidado un poquito. El viaje es todo. Yo creo que el viaje es todo. Por ejemplo, hay que aprender mucho de los montañeros. Los montañeros dicen que cuando subes una cumbre, una cosa es subir y luego la otra es bajar. Todo es una travesía de montaña, tanto subir como bajar. De hecho, es más peligroso bajar que subir. Con lo cual, yo creo que eso, digamos que tu reflexión está bien, pero yo creo que habría que englobarlo. Es muy amplio el concepto de viaje. Yo he dicho 3 o 4 dimensiones y habría 400, seguramente. Yo haría una pregunta, si se vuelve al lugar de origen. Si se vuelve al lugar de origen. Si se vuelve al lugar de origen, después del viaje. Al lugar donde tú partiste. Pues yo también. Sí, bueno, yo es que no soy viajera, no soy... Bueno, es que se centra un poco en esto, pero yo en eso estoy un poco como
como Heráclito, que nunca uno se baña en el mismo río. Yo creo que nunca vuelves al mismo sitio. Mira, precisamente hay un poema en el libro, hay un poema sobre La Habana, sobre Cuba, en el cual viene a decir eso, que nunca regresas al mismo lugar. También lo dice... Que no eres el mismo tampoco. Ni tú eres el mismo, efectivamente. La siguiente vez que vas, tu experiencia te ha hecho vivir otras cosas, te ha hecho conocer otras cosas, y tú vas a mirar lo que hay a tu alrededor con otros ojos también. Bueno, si queréis os lo leo, si estáis cansados. Sería un detalle. Pues a ver, si lo encuentro. Un momentito. Mientras te gustas, yo comentando un poco también lo que dices tú, me parece que es así, ¿no? Que no hay, en la medida en la que uno va viviendo cosas y va haciendo su mochila, pues al final no llegas nunca al sitio exactamente donde fuiste, ¿no? Afortunadamente. Yo decía que yo no soy viajera, pero en realidad yo, las previsiones que tienes en la vida, ¿no? En realidad yo creo que cada vez puedo prever menos, con lo cual hay una forma de viajar que es la de no permitirme, o las situaciones no me lo permiten, poder predecir demasiado de lo que va a ocurrir, ¿no? Que de alguna manera es otra componente del viaje. Y en ese sentido, pues aunque no soy una viajera física de otros paisajes, pero de alguna manera lo soy, ¿no? Bueno, mira, es que además, curiosamente, antes os he leído un poema que se titulaba El viaje infinito. Este otro poema se titula El devenir continuo. O sea, que es que... O sea, que es que cada vez que vas a un sitio, y ahí cita un poco eso, ¿no? Dice así: las calles, el frágil contorno de sus aceras, el somnoliento deambular de las prostitutas aficionadas, el torcido gesto del camarero de medianoche, que ya te sirve el vaso como si fuera tu compadre, la luna triste y polvorienta, como de cartón piedra. Nada será lo mismo. Habrá otro muchacho de sonrisa meliflua y otra mujer con la miseria enmascarada en los vestidos. Esperará en la puerta del hotel a los turistas. Tú y yo nunca nos bañaremos ya en el mismo río de sudor y revolución. Y las canciones seguirán formadas de lo que siempre fueron. Aire, versos que apenas recuerdo, y nuestra malísima voz. Ya lo sabes, casi todo será distinto. Aunque eso sí, los perros continuarán estando más gordos que en El Salvador. Y cuando al fin vayas a la playa, lloverá. Charo, te voy a hacerte una pregunta, porque decís que no es viaje física. Yo creo que puede tener un viaje en dos cosas muy complicadas. Una son las emociones, que es muy complejo, y otro es el cuerpo, ¿no? Y yo creo que es uno de los territorios que menos conocemos, el propio y el ajeno. Dejamos con demasiada, como diría, perjuicios por una parte, pero por otro con demasiadas previsiones, ¿no? Mucho cuidado de no contagiarnos de nada. Te quería preguntar, porque yo creo que hay un viaje, y también el viaje personal empieza por ese tipo de recorridos, ¿no? Sí, a eso me refería, ¿no? A los movimientos que uno hace, pues un poco hacia adentro, ¿no? En vez de, a lo mejor pues porque yo no soy muy atrevida, ¿no? Y entonces no me atrevo a irme a otros países, o no tengo esa capacidad o esa, iniciativa, ¿no? Pero yo creo que en mi vida sí hago algunas revoluciones, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que es perfectamente factible lo que estás diciendo. Sí, algunos viajes, porque hay algunos poemas que son tremendos viajes. Sí. No hay atrevidos, quiero decir, en el sentido de que te atreves a meterte en hondonadas ahí complejas. Sí, es que yo creo que todo lo que pueda indagar para mí es, ¿no? Entonces a veces es doloroso preguntarse cosas y tal, pero es que al final es lo único que tengo, ¿no? Y me interesa, porque es que como no sé lo que voy a hacer dentro de un mes, pues tendré que ir conmigo. Y hago la última pregunta, que es para cerrar ¿Y se puede ser también turista en la vida propia? Porque una cosa es viajero y otra cosa es turista. Sí, ¿no? A veces me impresiona a mí misma porque no me doy crédito. Pero vamos, no sé, está bien.
Pues también a veces nos fustigamos mucho como turistas y no como viajeros, pero no pensamos que en nuestra propia vida, en nuestra propia palabra, en cómo escribimos, podemos ser turistas y no... Sí, yo, por ejemplo, yo no sé si le habrá ocurrido a alguien más, pero vamos, ¿quién no lo ha hecho? Bueno, yo creo. Pero yo he jugado a mirar mi propio lugar, mi propia ciudad con ojos de turista. Con ojos de turista, con ojos de viajero. Es algo que yo creo que nos sucede a todos. De pronto dices, hostia, y eso te abre unas otras posibilidades que nunca habías calculado. De ver no solo tu propia ciudad, tu propio lugar o a ti mismo, ¿no? Bueno, hay una cosa que nos estás diciendo, de hecho, que lo de haber ido a lugares más lejanos tiene mucho que ver con que empezamos un trabajo de solidaridad con otros países, y eso pues es una cosa que al final te abre bastante el apetito, que es que nos está diciendo una de las razones por las que se ha ido tan lejos, ¿no? Entonces hay que decir que el trabajo que hicimos en Interpueblos fue la primera o una de las cosas que nos abrió el apetito por ir a lugares pues a lo mejor más exóticos, pero que venía por un trabajo en principio de solidaridad. Bueno, en cuanto a eso, lo que se puede decir es que ir a otros lugares lo que te hace es, digamos, sopesar y calibrar y ver lo que se vive aquí, ¿no? Digamos, relativizar, sí. ¿no? Pero bueno, está bien el apunte. Gracias, Sol. No sé si queréis comentar alguna cosa o... Bueno, vuelvo yo. No quiero quitar la palabra a nadie, pero bueno, no se la quito. No, ya digo, las muchísimas dimensiones. Es que hace tiempo en la tertulia esta que lleva Ramón Quintana leímos una novela, un relato breve más bien, que se llamaba El viaje alrededor de mi cuarto. No puedo recordar ahora el autor, es un francés, uno que estuvo confinado por temas políticos y demás durante 4 semanas, no sé cuánto, en su habitación, y bueno, pues escribió eso, una cosa que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, basada en su propia experiencia y en cómo lo llevó él. Luego hay una novela que no he leído, pero que tendría un poco conexión con eso. Creo que la de ello es El viajero de las estrellas, que es una de Jack London. Me parece que es una novela, la vivencia de un preso, de alguien que está en una cárcel y que bueno, viaja por las estrellas. Sí, claro, un viaje tiene tantas sinonimias, la palabra viaje, que lo puedes aplicar o a todo o a nada, qué sé yo. O nada es viaje o todo es viaje. No es una cuestión, es una reflexión nada más, ni siquiera es una pregunta ni nada. Eso es un poco a gusto del consumidor. Cada uno tiene que hacerse su propia introspección. Lanzaba al aire. No, pero eso sí, viaja alrededor de mi cuarto, ya digo. Lamento ahora no recordar el nombre, era un político que además el más famoso es un hermano de él, pero es que se me ha olvidado el apellido, era un francés de la época de Napoleón o algo así. Es un relato que está muy bien, por otra parte. ¿Xavier de Maestre o algo así? ¿Cómo que no me...? Viaja alrededor de mi habitación, ¿puede ser? ¿Ve? Viaja alrededor de mi habitación. Viaja alrededor de mi habitación. ¿Lo tienes ahí? Xavier de Maestre. No, tengo el título. Sí, el título me parece que es eso, Viaja alrededor de mi habitación. ¿No? Y ese es un relato que está muy bien. Otra, ¿no? Aquí finaliza el viaje, de momento, parece. Ronda final, ¿no? La ronda final. Sí, con la ronda final, pero Tenemos una ronda final. O sea, apetece A una gusto ronda final. a gusto del consumidor. Sí, sí, además hay alguna gente que no lo sabe. Bueno, voy a... Bueno, primero tengo que buscar. Bueno, pues, bueno, pues os leo yo un pequeño relato que se titula Zigzag y es una imagen de zigzag.
Esto además ocurre muy cerquita de aquí, en la biblioteca Menéndez Pelayo y en la casa de mi madre, que vive aquí detrás. En el alero del tejado de la imprenta, frente a mi balcón, hay una gaviota. Me separan de ella 15 o 20 metros. Mi balcón está más alto que su alero, así que por una vez planeo sobre un ave que divisa desde su altura el mundo. Es un zigzag de miradas e inmediatamente levanto la vista por ver si alguien me observa. Desde la biblioteca podrían estar leyéndome como un libro abierto. Bueno, yo voy a leer uno, ahora que está tan de actualidad, la vergüenza que está sucediendo en Palestina. Voy a leer un poema que se titula Un hombre junto a un muro, y recuerda un poco unas imágenes que realmente, pues no sé cómo calificarlas, que fueron bastante conmovedoras, por no decir otra cosa, hace años, cuando por televisión, en los telediarios, aparecía un padre palestino intentando proteger a su hijo de los disparos del ejército del Estado de Israel. Y como digo, se titula Un hombre junto a un muro. Un hombre se parapeta junto a un muro. Entre sus brazos su hijo esconde aterrado la cabeza. El hombre desearía en este momento ser también de piedra o de acero, de piedra como el muro o de acero como las balas. Pero solo es un hombre que se contrae junto a un muro y que intenta proteger inútilmente contra el miedo y contra las balas la vida de su hijo. Lo estás viendo. Desde lejos lo estás viendo. Desde tu cómodo salón lo estás viendo. Probablemente a poco que te esfuerces lo seguirás viendo. Aquí no hay más cera que la que arde, tampoco más adjetivos. ¿Acaso tu frente golpea la piedra una y mil veces en una sorda plegaria que no te deja discernir al gusto de lo inicuo? ¿O es quizá el miedo del fariseo el que te impide escribir tu indignación sobre los muros? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Además, ahí hemos puesto el último libro de Charo y el último de Mariano, o sea que si a alguien le interesa, pues ahí está, agradeceros. Hasta la próxima. Recordaros que mañana es jueves, recuperamos el ciclo Cine para Desmemoriados. Mañana es Digna Rabia, que es un documental sobre los efectos del franquismo en la vida de las mujeres. Sí, apasionante. Y el sábado, Disciplina y Resistencia, que es sobre trabajos forzados con presos políticos durante también pues, ese gran periodo de nuestra vida. El viernes, si queréis y si cabéis, concierto de Rojo Cancionero. Si alguien quiere venir, que venga con tiempito, porque será un poquito complicado, pero el viernes a las 8. Y nada, agradeceros mucho vuestra asistencia y que podéis quedaros aquí con poesía cercanía, acercándonos a los poetas.